Hola, soy Tomás Bonino y en este vídeo vamos a hablar de ejercicios de movilidad de cadera en cuadrupedia. Cuadrupedia es a cuatro patitas en el suelo. Bueno, vamos a utilizar una pelotita, en este caso de béisbol, pero puede ser de tenis o cualquiera que tengas en casa, para crear una movilidad de cadera de una forma muy controlada con una zona media bien fuerte y activa. ¿Cómo? Con ejercicios que vas a ver, perdón por mostrarte el trasero así de repente, pero se va a llamar de levantar la pierna, o para acordarnos cómo hacen pis los perritos, sin que la pelota se mueva. Vamos a estirar la pierna sin que la pelota se mueva. El fondo es blanco, no se ve muy bien, pero luego lo verás. Flexionar la cadera y la pierna sin que la pelota se caiga y doblar el cuerpo sin que la pelota se caiga. La pelota hace de una cosa llamada foco externo. Si la pelota no se cae, es que lo estás haciendo bien. Si la pelota se cae, es que tienes que corregir alguna cosilla. ¿Y todo esto para qué? Como ejercicios de movilidad de cadera en cuadrupedia. Antes de pasar a la parte práctica, no te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen más vídeos de interés como este, y en los próximos solamente 4 minutitos te explico todo esto que te va a venir maravillosamente. Bueno, pues vamos con los ejercicios, ¿vale? Ya los has visto. Vamos a utilizar, como has visto, una pelotita. Esta es de béisbol, pero puede ser de tenis o de cualquier cosa así medio pequeña, ¿vale? Para trabajar nuestras caderas. Muy sencillo. Así que vamos con ello. Empezamos por lo que hemos llamado el perro que hace pis. Acuérdate, el perro que hace pis, y ahora evidentemente vas a entender por qué. Consiste en ponerse en cuatro patas, pone los dedos, pelotita en la región lumbar, ¿vale? Y ahí estamos, ¿sí? Y la idea es levantar la patita sin que se caiga la pelota, ¿vale? Todo lo que puedas con un lado y todo lo que puedas con el otro. ¿Qué queremos evitar? Pues si la pelota se te cae, así por ejemplo, ¡pum!, es que no estás controlando bien el movimiento, ¿vale? Repito, es esto y no esto, para que la pelota no se caiga. Y también queremos evitar que esto se vaya para afuera, es decir, que preferimos hacer esto, pero no esto, ¿sí? Que esto se quede en su sitio. Este sería el primer movimiento. Segundo movimiento, ¿vale? Estaríamos ahí y lo que buscamos es deslizar el pie por el suelo hasta que se estire, volver a tocar el suelo y volver al sitio sin que la pelotita se mueva para ningún sitio. ¿Se entiende? Sin que la pelotita se mueva para ningún sitio. Simplemente mover adelante y atrás. Y por último ejercicio, la rodilla quiere tocar el codo, ¿sí? Busca tocar el codo, pero la pelota no puede caerse, ¿sí? Entonces voy a llevar la rodilla al codo, ¿sí? Ahí, de un lado, del otro. Se me ha caído. Si se me ha caído, ¿qué significa? Que no he controlado bien el movimiento, así que lo voy a volver a repetir, ¿sí? Y tendré que hacer los ajustes necesarios para que la pelotita no se caiga, ¿vale? Perdón, no era el último ejercicio, me falta uno, ¿vale? Acerco las rodillas un poco a las manos y ahora el objetivo es llegar a sentarse en los talones sin que la pelotita se caiga, ¿sí? Así estamos activando la flexión de cadera. Llegar a sentarse lo más posible en los talones sin que la pelotita se caiga. Si se cae, fíjate, se cae porque yo hago así. ¿Se entiende? Entonces, cuando la espalda está controlada y el trabajo está puramente hecho en las caderas, pues la pelotita no se cae. Así que esos 4 ejercicios sumamente interesantes para el trabajo de las caderas con control. El perrito, ¿sí? La pierna hacia afuera, en 4 patas la pierna que vuela, en 4 patas la rodilla al codo y en 4 patas nos sentamos en los talones. Así vas a trabajar muy pero que muy intensamente el trabajo centrado en la cadera y verás que la zona media, toda esta zona aquí, también se activa de forma interesante. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas repeticiones? Difícil decirlo para tu caso particular, pero yo diría que estamos buscando en este caso calidad de movimiento, no cantidad, o sea que es mucho mejor poquitas veces bien hechas que muchas mal hechas. Así que ponte con ello,
con tu pelotita a jugar y verás como tu zona media y tu cadera empiezan a trabajar muchísimo mejor. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.